Buenos días, vamos a presentar el caso del paciente Dante por la doctora Lady Joana Posada y Diego Armando Ariza, quien les habla. El paciente Dante, al cual se le diagnosticó una neoplasia en la cabeza del vaso y una lesión cavitaria en el extremo de la rama derecha del páncreas, compatible con una lesión quística o un proceso también neoplásico. Se le realizó entonces una esplenectomía por la neoplasia esplénica. Como dijimos, al paciente Dante, un pastor suizo de 10 años de edad. Con este paciente, como plan anestésico, se realizó una premedicación con dexmedetomidina a 3 microgramos por kilogramo, ketamina a 1 miligramo kilo, fentanilo a 3 microgramos por kilo, y demás medicamentos como omeprazol, dipirona, maropitán, cefalotina, meloxicam, heparina a las dosis indicadas, y se realizó también una peroxigenación con máscara a un volumen de 5 litros minuto. Para la inducción se utilizó propofol a 0.3 miligramos por kilo. Una vez ya el paciente inducido y intubado, se mantuvo con sevoflurano inicialmente a 4 litros minuto, y durante el procedimiento se mantuvo entre 3.5 a 3 litros minuto. Se eligió inicialmente una tasa de fluidos de 5 ml kilogramo hora con solución multielectrolitos y con un flujo de oxígeno a 1 litro minuto. Para complementar el plan anestésico, se realizó un bloqueo locorregional en el cual se eligió realizar un cuadrado lumbar con bupivacaína a 0.12 ml por kilogramo en combinación con dexametasona a 0.1 miligramos por kilo. Bueno, posterior a la premedicación que se realizó y al montaje del paciente, se evidenció que el paciente estaba presentando una hipotensión leve. Esta hipotensión la asociamos a los fármacos utilizados como preanestésicos y como el sostenimiento de la anestesia. Se decidió entonces iniciar a aumentar la tasa de fluidos a 8 ml por kilo hora, logrando compensar las presiones y llevando esa sistólica de 90 a 110, una media de 80 a 85 y una presión arterial diastólica, la cual se sostuvo en 72. Es importante tener en cuenta que el paciente nos empezó a presentar un proceso de hipercapnia, en la cual iniciamos con una capnografía de 50 milímetros de mercurio, lo cual estábamos tolerando. Sin embargo, se nos subió hasta 70 milímetros de mercurio, los cuales estuvo aumentando considerablemente. Esto lo asociamos a que el paciente empezó a tener una bradipnea, donde nos bajó su frecuencia respiratoria de 4 3 respiraciones por minuto. En ese momento, entonces, como maniobra, decidimos aumentar la proporción de oxígeno que estábamos otorgando, subiéndola a 2 litros por minuto. Disminuimos el halogenado gradualmente, lo bajamos a 3 litros y posteriormente a 2.5 litros para evaluar como la mejora de ese adecuado intercambio gaseoso. Adicional a esto, acoplamos el paciente al ventilador mecánico, donde lo aumentamos sus respiraciones a 12 respiraciones por minuto, teniendo un modo ventilatorio controlado por volumen. El paciente nos toleró el ventilador de forma intermitente debido a que presentaba respiraciones espontáneas. Nos presentaba algunas respiraciones espontáneas y durante el tiempo en el que el paciente toleraba el ventilador, lográbamos bajar esa capnografía levemente, pero se nos alteraba un poco, no era algo bastante estable que tuviéramos. Por esto decidimos implementar un bloqueante o un relajante neuromuscular, en el cual implementamos el rocuronio. El rocuronio manejamos un bolo de carga de 0.3 miligramos por kilo e iniciamos una CRI a 0.2 miligramos por kilogramo hora. Posterior a la aplicación del bolo de carga, tuvimos una hipotensión severa, llevando esa sistólica a 60 milímetros de mercurio con una media de 50 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y una diastólica de 30. Debido a esto, para ayudar a mantener o a mejorar un poco la perfusión como tal periférica de estos órganos periféricos, iniciamos un bolo de rescate con fluidos de 10 ml por kilogramo minuto, por kilogramo, el cual se pasó en 15 minutos y se logró subir un poco la presión. Esa presión la pasamos de una sistólica de 60 a llevarla a una sistólica de 78. Posteriormente aplicamos un bolo de etilefrina
¿cierto? Decidimos implementar un vasopresor manejándolo a 0.05 miligramos por kilogramo y sostener unas presiones, las cuales pues logramos subir, pasando esa sistólica de 78 a 116, las cuales se sostuvieron en el tiempo durante el procedimiento quirúrgico. En la gráfica entonces podemos ver la imagen superior que tenemos hacia el lado derecho, nos evidencia un poco el proceso de hipotensión que tuvo el paciente, ahí nos empezó a bajar gradualmente. En la imagen inferior que nosotros tenemos hacia el lado derecho, donde tenemos una sistólica de 116, fue posterior a la aplicación del bolo de la etilefrina y ya habían pasado aproximadamente unos 2 minutos posterior a la aplicación de lo cual nos generó que compensáramos la presión y se pudiera sostener en el tiempo estas mismas presiones que estamos viendo. En el video a continuación entonces estamos evidenciando pues el acto quirúrgico como tal. Vamos a evaluar un poco las mucosas del paciente donde se lograban evidenciar que estaban muy pálidas, lo cual nos indicaba un proceso de hipoperfusión, y a la hora de evidenciar la curva pleximográfica podemos ver que no se encuentra de la forma adecuada. Tenemos entonces el paciente acoplado al ventilador mecánico con los porcentajes de oxígeno y de halogenado que estábamos hablando, y podemos evidenciar en la capnografía que ya no tenemos una capnografía por encima de 70, sino que la llevamos alrededor de 35, 38 milímetros de mercurio con unas respiraciones de 17 respiraciones por minuto. En la imagen vemos adicional las presiones arteriales, las cuales se nos confirman o son concordantes con la curva pleximográfica que tiene el paciente. Bueno, dentro de la evaluación de la curva pletismográfica, vemos en comparación con lo que se alcanza a ver en el video, con esta fotografía que es posterior al uso ya de la tilefrina, mostrándonos la diferencia entre cómo podemos evidenciar una vasodilatación y un inicio de una baja perfusión en los tejidos. En el video, como se alcanza a ver cómo se empieza a perder la forma de la curva, y empieza a ser más aplanada, más larga, incluso se alcanza a perder la forma de la onda dicrota. En comparación con cómo tenemos ya esta imagen, que es el paciente una vez compensado, tanto a nivel de la capnografía como de las presiones, donde vemos la curva, digamos, dentro de un pico normal, y una forma más aceptable para el proceso que está presentando este paciente. Finalmente, dentro de las complicaciones que nosotros presentamos, fue una hipotensión leve iniciando como tal el procedimiento o el montaje pues como tal anestésico. En esta hipotensión la asociamos al uso de los fármacos que utilizamos tanto en la preanestesia como en el sostenimiento o en el mantenimiento anestésico, que fue el halogenado, lo cual nos puede generar una vasodilatación leve y causarnos este proceso de hipotensión. El paciente nos generó una bradipnea bastante marcada y con ella una hipercapnia bastante severa, lo cual lo asociamos quizás a la profundidad anestésica en el plano en el que se encontraba el paciente, debido a que no se estaba presentando como tal una alteración directamente a nivel pulmonar, ¿cierto? Entonces, al generar las maniobras que implementamos, que fue aumentar ese oxígeno para favorecer ese adecuado intercambio, aumentamos también las respiraciones, pudimos controlar tanto la bradipnea como la hipercapnia del paciente. Posterior a esto presentamos una hipotensión severa. Esta hipotensión severa realmente no nos respondió satisfactoriamente a fluidos, ¿cierto? A esos bolos de rescates que implementamos. Sin embargo, es una hipotensión que era de esperar debido al rocuronio que implementamos. Hay que tener en cuenta que aunque es un relajante como tal neuromuscular, pues nos va a generar una relajación en todos los vasos, en todos los músculos y dentro de ellos los vasos sanguíneos, pudiéndonos desencadenar esta hipotensión severa que tuvimos, la cual supimos cómo manejar y controlar en su momento. Agradecemos la atención prestada. Muchísimas gracias.